No sabría decir en qué momento exacto empezó a quebrarse mi vida. Quizás fue aquella tarde en la que me miré al espejo y no supe reconocerme. O quizás fue mucho antes, en pequeñas decisiones que parecían inofensivas, como quedarme callada cuando sentía dolor, o fingir que todo estaba bien cuando por dentro me estaba apagando. Lo que sí sé es que nada de lo que viví después fue repentino. Las grietas siempre estuvieron ahí. Solo que aprendí a cubrirlas con sonrisas, con logros profesionales, con mi rol de madre, con las rutinas que disfrazan la insatisfacción. Me convertí en una experta en esconderme incluso de mí misma. Me llamo Eva. Y esta es la historia de cómo lo perdí todo para poder, finalmente, encontrarme. Crecí en un pueblo diminuto en el corazón de Arkansas, donde las casas se conocen por los nombres de quienes las habitaron 3 generaciones atrás, y donde salir con el cabello mojado aún se considera una amenaza para la salud. Mi infancia no fue dura, pero tampoco fue suave. Mi padre era un hombre de silencios, de esos que te aman con actos pero no con palabras. Y mi madre, bueno, ella era todo lo contrario, intensa, emocional, contradictoria. Una mujer que parecía vivir entre extremos. Tal vez por eso, desde muy joven, aprendí a refugiarme en el equilibrio. Mi refugio fue el arte. Y los libros. Me recuerdo con claridad, una niña callada de mirada inquieta, siempre con un lápiz en la mano o una novela escondida en los libros de matemáticas. Tenía una especie de obsesión por observar las casas del pueblo, sus formas, sus entradas, sus ventanas desalineadas. Me preguntaba qué pasaba adentro, qué historias escondían las paredes. Esa obsesión me llevó, años después, a estudiar arquitectura. Me gradué con honores, conseguí becas, trabajé duro. No para demostrarle algo al mundo, sino porque creía firmemente que construir espacios era una forma de sanar a las personas. De ofrecerles un lugar donde pudieran ser, simplemente, ellas mismas. Lo creía con el alma. Y durante un tiempo también lo viví así. Después vinieron los títulos, la docencia, los viajes, los congresos. Y sí, también llegó el amor. O eso creí en aquel entonces. Me casé joven, impulsada más por la certeza de haber encontrado a alguien con quien compartía intereses que por una pasión ardiente. Él también era arquitecto. Inteligente. Racional. Predecible. Encajábamos, como piezas que habían sido diseñadas para mantenerse firmes, aunque sin sorpresa. No fue un matrimonio de tormentas, pero tampoco de fuegos. Era un acuerdo tácito, tú y yo, juntos cumpliendo con lo esperado. Tuvimos una hija, Clara. Mi motor, mi luz, mi espejo. Y durante años, esa pequeña existencia que dependía de mí me mantuvo ocupada. Me convertí en madre, profesora universitaria, directora de proyectos, mujer ejemplar. Pero algo en las madrugadas silenciosas en el fondo del pecho, me recordaba que algo no estaba bien. Que todo lo que había construido tan cuidadosamente me estaba asfixiando. No sabía cómo decirlo. ¿Cómo le dices al mundo que, a pesar de tenerlo todo, te sientes vacía? ¿Cómo le explicas a tu hija que esa madre perfecta a la que admira, se siente como una impostora? Así que no lo dije. Simplemente seguí. Una clase más, un desayuno más, un aniversario más. Hasta que llegó él. Hasta que sucedió aquello que en otra historia se consideraría el principio del fin. Pero esta no es una historia sobre infidelidades o decisiones impulsivas. Es una historia sobre despertar. Sobre lo que ocurre cuando la vida que construiste ya no cabe en ti. Y la única forma de seguir respirando, es romperla. Ese momento no fue un estallido. Fue más bien una grieta lenta e invisible, que se fue abriendo justo en el centro de mi existencia. Y un día, sin aviso, colapsó. Y ahí empezó todo. Durante muchos años, la imagen de mi vida era tan perfecta como un plano bien trazado. Mi casa, una estructura de líneas limpias y ventanales amplios, hablaba de orden y modernidad. Mis redes sociales eran un álbum de sonrisas, cenas familiares, logros profesionales y vacaciones bien calculadas.
Tenía un cargo importante como profesora universitaria, dirigía un taller de diseño urbano, y me invitaban a conferencias sobre arquitectura sustentable. Mis estudiantes me admiraban. Mis colegas me respetaban. Y mi familia parecía sólida como una roca. Pero todo eso era eso, apariencia. A veces, cuando mi esposo y yo llegábamos a casa después del trabajo, intercambiábamos más silencios que palabras. Compartíamos mesa, cama, cuentas bancarias, pero no emociones. Las conversaciones se reducían a logística. ¿Tú recoges a Clara del campus? ¿Pagaste el recibo de la luz? ¿A qué hora es la reunión con el ayuntamiento? Nadie pelea cuando no hay pasión. Nadie rompe nada cuando todo está ya fragmentado en pedazos tan pequeños que ni suenan al caer. Clara, nuestra hija, era el pegamento. Y quizás por eso nunca cuestioné nada. Mientras ella fuera feliz, mientras nos abrazara cada domingo por la mañana y nos hablara de sus clases, de sus sueños, de su deseo de ir a trabajar en proyectos ecológicos en comunidades rurales, yo podía sostener el teatro. Pero una parte de mí, esa que siempre había sido intuitiva, emocional, inquieta, comenzó a apagarse. Ya no dibujaba en mis libretas. Ya no me perdía en museos como antes. Incluso dar clases comenzó a sentirse como una rutina mecánica, en lugar de un acto de inspiración. Me levantaba cada mañana preguntándome en voz baja, ¿esto es todo? Me sentía una actriz atrapada en un papel que ya no me pertenecía. Y entonces sucedió lo inesperado. Fue durante un simposio sobre restauración patrimonial. Recuerdo que llegué tarde, con el cabello todavía húmedo por la lluvia, un café a medio tomar y la sensación de estar demasiado cansada para fingir interés. Me senté en la fila del fondo, y apenas presté atención. Hasta que escuché una voz. Firme. Apasionada. Distinta. Era uno de los ponentes. Se llamaba Esteban. Su presentación no era brillante por sus diapositivas o datos, sino por cómo hablaba. No de los edificios, sino de las almas que los habitan. De cómo la arquitectura puede ser una forma de reconciliación con el pasado. De cómo un espacio puede sanar una herida que las palabras no alcanzan. Sentí una punzada en el pecho. No por él, sino por lo que sus palabras despertaron en mí. Por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Esa misma tarde lo crucé en la sala de café. Intercambiamos unas palabras que no tuvieron nada de extraordinario: arquitectura, restauración, urbanismo. Pero había algo en su forma de mirar. Como si viera más allá de la fachada. Como si entendiera el desgaste en mis ojos, aunque yo no dijera nada. Fue breve. Apenas unos minutos. Pero esa chispa me siguió días enteros. No fue un romance, no todavía. Fue una grieta emocional, una pregunta sin respuesta, una sensación de estar despierta después de años de dormirme con los ojos abiertos. Y esa grieta fue suficiente para que todo comenzara a tambalearse. Porque una vez que ves el reflejo de lo que podrías sentir, ya no puedes conformarte con el vacío. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. La ausencia de te extraño en mis días de viaje, la forma en que mi esposo ya no me miraba cuando hablaba, la manera en que yo evitaba rozarle la mano incluso por accidente. No lo odiaba. Pero ya no lo amaba. Y eso me rompía. Me sentía atrapada en una vida que yo misma había construido. Como si hubiese diseñado la casa perfecta, pero sin ventanas. Y el aire comenzaba a acabarse. Clara, por su parte, seguía siendo mi ancla. Ella me hacía sonreír. Me hacía recordar quién fui antes de que me convirtiera en esta versión agotada de mí misma. Pero cada vez que la miraba también sentía culpa. Culpa por pensar en irme. Por pensar en romperle la estabilidad. Por imaginarme en secreto una vida distinta. Una noche, mientras lavaba los platos, vi mi reflejo en la ventana. No me reconocí. Y entonces lo supe. No podía seguir así. No podía enseñarle a mi hija a luchar por sus sueños si yo misma estaba renunciando a los míos. No fue una decisión impulsiva. No fue por otro hombre. Fue por mí.
Porque ya no podía seguir siendo la sombra de lo que alguna vez soñé ser. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el inicio del derrumbe. Un derrumbe necesario. Porque a veces para construir algo real, primero hay que demoler lo que solo era fachada. Todo comenzó a desmoronarse de verdad un martes por la tarde. El tipo de martes sin gloria, sin lluvia, sin drama visible. Uno de esos días que pasan desapercibidos, hasta que no lo hacen. Estaba en la universidad, encerrada en mi oficina, revisando unos planos de un proyecto piloto para vivienda social que me tenía ilusionada. Había vuelto a encontrar una chispa en el trabajo, como si recuperar mi espacio creativo fuese un acto de supervivencia. A pesar del caos interno que vivía, me mantenía funcional. Esa era mi especialidad, mantener todo bajo control, al menos por fuera. Entonces sonó el teléfono. Era Clara. Respondí con una sonrisa automática, esperando su voz dulce, su entusiasmo contagioso por algún nuevo avance en sus clases. Pero lo que escuché fue todo lo contrario. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz temblaba. Acabo de pasar por casa y hay una mudanza. Hay personas moviendo cosas. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Te estás yendo? El silencio que siguió fue como un trueno interno. Mi lengua se quedó pegada al paladar. La garganta se me cerró. No sabía si colgar, llorar, o fingir que todo era un malentendido. Pero ya no había más margen para esconderme. Clara, intenté decir algo pero no tenía palabras. Iba a hablar contigo, solo necesitaba el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Me interrumpió, su voz cargada de dolor. ¿Y cuándo iba a ser ese momento? ¿Después de que me enterara por extraños que mi madre se fue de casa? ¿Que abandonó a su familia? Abandonó. Esa palabra me atravesó como una bala. No importaba lo mucho que había racionalizado mi decisión. Para ella, para mi hija, eso era lo que parecía, abandono. Voy para allá, dije, apenas con un hilo de voz. No me cortó. Ya estoy aquí. Quiero verte ahora. Cuando llegué, el escenario era devastador. Clara estaba de pie en medio del salón, rodeada de cajas abiertas, libros a medio empacar, las cortinas dobladas en un rincón. Parecía una escena de guerra doméstica, sin fuego pero con cenizas de lo que alguna vez fue un hogar. Tenía los ojos rojos, el cabello recogido de forma apresurada y la expresión endurecida de alguien que ha sido traicionado por la persona que más ama. ¿Vas a explicarme, mamá? ¿O simplemente vas a seguir empacando como si esto fuera lo más normal del mundo? Quise acercarme a abrazarla, suplicarle que me entendiera. Pero sabía que no era el momento. Tenía que decir la verdad. Toda. Sin rodeos. Aunque me costara lo poco que quedaba de nosotras. Clara, no estoy huyendo de ti. Nunca lo haría. Estoy huyendo de una vida que ya no puedo sostener. Lo intenté. Juro que lo intenté durante años. Pero ya no soy feliz. Y quedarme solo para que todo parezca perfecto desde fuera, me estaba matando por dentro. ¿Y papá? Preguntó con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Él lo sabe? Asentí, aunque apenas lo había hablado con él. En realidad, no habíamos tenido una conversación real desde hacía meses. A esas alturas, ambos sabíamos que el amor se había convertido en rutina. Dolía, sí, pero no sorprendía. ¿Y, hay alguien más? Preguntó con la voz rota, como si la respuesta pudiera destruirla por completo. Guardé silencio. ¿Mentir? ¿Decirle que no había nadie, que todo era solo una búsqueda personal? ¿O contarle la verdad cruda y sin adornos? Conocí a alguien, admití. Pero esto no es por él. Esto es por mí. Porque ya no podía seguir viviendo una vida en la que no me sentía viva. Clara bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin resistencia. Y eso fue lo peor. Su silencio. Su decepción muda. Su herida que ya no podía evitar. ¿Por qué no me lo contaste antes?
susurró finalmente. ¿Por qué tuviste que dejarme enterarme así? Porque soy cobarde, dije. Porque no sabía cómo herirte sin romperte. Y aún así lo hice. Nos quedamos ahí las dos en medio de un salón desmantelado, con más espacio que palabras entre nosotras. Ella no me abrazó. Yo no me atreví a pedírselo. Pero por un momento, supe que había una grieta nueva en su alma, una que yo misma había provocado. Ese día lo entendí. Las decisiones que una mujer toma para salvarse a sí misma a veces se sienten como traiciones para quienes más ama. Pero no por eso dejan de ser necesarias. Porque si no me elegía yo, nadie más lo haría. Y por primera vez en mucho tiempo lo hice. Cuando Clara se marchó aquella tarde, sentí que me habían arrancado el alma con las manos desnudas. No gritó. No me insultó. Solo se fue con la mirada vacía, con esa tristeza muda que duele más que cualquier palabra. Y yo, sentada en el suelo del salón, rodeada de cajas a medio empacar, me quedé ahí, paralizada. No por arrepentimiento, sino por una tristeza tan profunda que parecía venir de vidas pasadas. Pero no paré. Seguí empacando. Con las manos temblorosas, pero seguí. Porque una parte de mí sabía que si me detenía, si me dejaba caer otra vez, nunca tendría el valor de levantarme. 2 días después, llegó el momento que había temido desde el inicio, enfrentar a mi esposo. Aunque compartíamos techo, hacía semanas que dormíamos en habitaciones separadas. Yo había estado esperando el momento adecuado para hablarle, pero ese momento nunca llegó. Porque en el fondo, ambos sabíamos que el final estaba más cerca que cualquier explicación. Fue una tarde nublada, de esas en que la ciudad parece guardar silencio para escuchar lo inevitable. Estaba en la cocina, colocando los últimos platos en una caja, cuando lo escuché llegar. ¿Ya ni siquiera vas a fingir que todo está bien?, dijo sin saludar. Me giré lentamente. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el desconcierto. No era ira lo que vi en sus ojos, era algo más triste, desorientación. Como si no pudiera comprender cómo pasamos de siempre juntos a tú empacando tus cosas. Ya no tiene sentido fingir, le respondí sin levantar la voz. Se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Y todo esto es por él? Respiré hondo. No quería entrar en ese juego. No era por él. Era por mí. Pero sabía que esa explicación le sonaría a excusa. No es por nadie, dije con firmeza. Es por mí. Porque me estaba apagando y no sabía cómo seguir brillando en esta vida que construimos. Porque me convertí en una versión de mí que ya no reconozco. Y porque no quiero que Clara un día me mire y vea a una mujer que se conformó con sobrevivir. Sobrevivir, repitió él con una risa amarga. Tienes una casa preciosa, una carrera brillante, una hija que te adora, ¿y eso te parece sobrevivir? Sí, respondí sin titubear. Cuando todo eso se convierte en una jaula que no te permite respirar, es sobrevivir. Y yo quiero vivir. Aunque eso signifique perderlo todo. Se quedó callado. Por un momento pensé que me gritaría, que rompería algo, que diría algo cruel para herirme. Pero en lugar de eso, me miró con una tristeza tan profunda que me atravesó. Nunca entendí por qué empezaste a alejarte, dijo finalmente. Pensé que solo estabas cansada. Que era la rutina. Nunca imaginé que me dejarías. Yo tampoco lo imaginé, susurré. Hasta que una parte de mí gritó tan fuerte que ya no pude silenciarla. Se fue sin decir nada más. Y esa fue la última vez que lo vi en nuestra casa. Al día siguiente, cuando regresé por mis últimas cosas, ya no estaba. Había dejado las llaves en la mesa del comedor y una nota breve: haz lo que tengas que hacer. Solo no nos destruyas del todo. Pero ya era tarde. Clara volvió al final de esa semana. Esta vez no gritó. No lloró. Solo me pidió una conversación. Nos sentamos en el balcón, el mismo donde le enseñé a leer, donde celebramos sus cumpleaños con pastel de vainilla y guirnaldas de papel. Mamá, dijo con una voz que ya no era de niña,
dime la verdad. ¿Lo amas? Me tomó por sorpresa. Creí que me preguntaría cómo pude hacer esto, o qué iba a pasar ahora. Pero no. Fue directa. No lo amo, le respondí. No desde hace mucho. Y no se trata de que haya otra persona. Se trata de que yo me perdí. Y no sabía cómo seguir mirándome al espejo sin sentir que me estaba traicionando a mí misma. Clara bajó la mirada. Parecía más cansada que enojada. Entonces me mentiste, murmuró. Todos estos años, me mostraste una historia falsa. No fue falsa, le dije con un nudo en la garganta. Fue real mientras duró. Yo amé a tu padre. Fuimos felices. Pero las personas cambian. Y el amor también cambia, o se apaga. Se quedó en silencio unos segundos, y luego me miró con una seriedad que me partió el alma. Te voy a necesitar más fuerte que nunca, mamá. Porque ahora mismo, no sé si puedo perdonarte. Y yo asentí. Porque entendía su dolor. Porque me lo merecía. Pero también porque sabía que el camino que estaba tomando era el único que me salvaría. Y para eso, estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Los días siguientes se sintieron como caminar descalza sobre cristales rotos. Todo parecía igual a simple vista, el sol salía, la gente seguía con sus rutinas, las calles mantenían su ritmo. Pero dentro de mí, cada segundo pesaba como plomo. Me había ido de casa, había dado el paso, y sin embargo, no me sentía liberada. Me sentía culpable. Vacía. A la deriva. Clara no me hablaba. No respondía a mis mensajes, no contestaba mis llamadas. Y yo no insistía demasiado porque entendía. O creía entender. A veces el silencio de un hijo no es solo un castigo, es una forma de protegerse de lo que duele demasiado. Había conseguido un pequeño apartamento en el centro, nada especial, pero lo suficientemente lejos como para no tropezarme con mi antigua vida. Era un espacio frío, con paredes blancas y muebles alquilados. Pero era mío. Mi espacio. Mi primer paso hacia un lugar donde pudiera volver a escucharme. Una noche, mientras intentaba dormir con la televisión encendida, el celular vibró. Era un mensaje de Clara. ¿Podemos vernos mañana? Pero quiero que también esté él. Mi corazón se aceleró. Sabía a quién se refería. Esteban. No habíamos hablado de él directamente desde que le confesé que lo había conocido. Nuestra relación había sido breve, intensa y en muchos sentidos confusa. No era la razón por la que me había ido, pero sí había sido el espejo que me mostró cuánto me había abandonado a mí misma. Acepté. Al día siguiente, Clara llegó puntual, con una mochila cruzada al cuerpo y la mandíbula apretada. Yo estaba sentada junto a Esteban en una cafetería discreta, con las manos sudando bajo la mesa. Ella se detuvo frente a nosotros y no se sentó de inmediato. ¿Este es el hombre por el que rompiste nuestra familia?, preguntó sin filtros, mirando a Esteban con una mezcla de rabia y curiosidad. Él, incómodo, bajó la mirada. Pero no habló. Sabía que esa conversación no le pertenecía a él. Clara, empecé, pero me interrumpió. No, mamá. Ahora me vas a escuchar tú. Se sentó por fin, cruzó los brazos y respiró hondo, como si hubiera estado ensayando este momento desde hacía días. Todo lo que soy, lo soy porque tú me enseñaste. Me enseñaste a luchar, a pensar con libertad, a buscar mi propósito, a no conformarme. Su voz empezó a quebrarse. Y ahora tú, la misma mujer que me crió con esa fuerza, destruye todo lo que creía que éramos. Yo no podía evitar llorar. Pero me obligué a no desviar la mirada. Si había decidido seguir este camino, tenía que enfrentar sus consecuencias. Incluso las más dolorosas. No lo hice para herirte, dije con la voz temblorosa. Lo hice porque no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Tu padre y yo, llevábamos años desconectados. No lo veías porque tratábamos de protegerte. Pero yo ya no era yo, Clara. Me estaba apagando, y tú mereces una madre que esté viva, no una sombra.
Ella negó con la cabeza. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin una pizca de ternura. No te creo. No del todo. Puede que tu matrimonio estuviera mal, pero tuviste a alguien esperándote. Esa parte me rompe. Porque si fuiste capaz de construir una vida paralela mientras vivías con nosotros, ¿cómo voy a confiar de nuevo? Quise explicarle que no fue así. Que Esteban llegó cuando la grieta ya era enorme. Que nunca lo oculté, solo lo enfrenté demasiado tarde. Pero las palabras no alcanzan cuando el corazón está herido. Entonces se volvió hacia él. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer con ella? ¿Te vas a quedar? ¿O solo fuiste el empujón para que saltara del tren? Esteban alzó la mirada con dificultad. Su voz fue suave pero firme. Eva es una mujer extraordinaria. No estoy aquí por aventura. Estoy aquí porque veo en ella algo que no encontraba en nadie desde hace años. Pero no vine a quitarte a tu madre. Eso nunca fue mi intención. Clara cerró los ojos, como si necesitara apagar la escena por un segundo. Luego se levantó. No puedo con esto ahora. Quizás algún día. Pero hoy no puedo. Yo también me puse de pie. La tomé de la mano, aunque ella no me la devolvió. Te amo, Clara. Eso nunca va a cambiar. Ella asintió con la cabeza, pero no me miró. Y se fue. Se fue sin un abrazo. Sin una palabra más. Y cuando la puerta del café se cerró tras ella, sentí que mi pecho se colapsaba. Esteban me rodeó con sus brazos, pero su abrazo no podía tapar el agujero que había quedado en mi interior. Esa noche comprendí algo fundamental. Que elegirte a ti misma no significa que no duela. Y que hay pérdidas que no se sienten como una decisión, sino como un precio. Y yo acababa de empezar a pagarlo. Después de aquella conversación con Clara, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue una ruptura violenta, de esas que hacen ruido. Fue algo más sutil, como el sonido que hace el hielo al agrietarse antes de hundirse. Me sentía hueca. Y no sabía si era el principio de algo, o el final. Esteban intentó quedarse conmigo aquella noche, pero le pedí espacio. No con enojo. Solo necesitaba estar sola. Necesitaba quedarme conmigo, con esa mujer nueva que no terminaba de entender. La que se había atrevido a soltar todo, y ahora flotaba en una incertidumbre sin nombre. Mi apartamento se convirtió en un refugio que más bien parecía una sala de espera emocional. Las paredes seguían blancas, los muebles seguían impersonales, y mi reflejo en el espejo parecía una mujer que no sabía qué hacer con tanto silencio. No lloraba todo el tiempo. A veces me limitaba a mirar la taza de café hasta que el vapor desaparecía. A veces me ponía los zapatos y caminaba sin rumbo por la ciudad, como si las calles pudieran contestarme lo que mi mente no podía resolver. Los mensajes de Clara cesaron por completo. También los de mi ex esposo. Y aunque Esteban era amable, paciente y respetuoso, yo empecé a tomar distancia. Me dolía admitirlo, pero no estaba lista para sostener una relación con nadie. Tenía el alma llena de heridas abiertas, y ninguna promesa podía cerrarlas desde afuera. Empecé a tener sueños extraños. En uno de ellos caminaba por una casa gigante, con habitaciones infinitas, todas vacías. En cada una de ellas había una versión distinta de mí, una con el pelo corto, otra vestida de adolescente, otra embarazada. Ninguna hablaba. Solo me miraban en silencio como si me preguntaran, ¿quién eres ahora? No supe responderles. Fue en medio de esa deriva emocional que tomé una decisión que en otro momento habría considerado absurda. Me fui. Empaqué lo mínimo. Ropa cómoda, mis pinceles, una libreta, el cuaderno donde escribía desde la adolescencia y una vieja cámara fotográfica que llevaba años sin usar. Le envié un mensaje breve a Esteban: necesito desaparecer por un tiempo. No te debo explicaciones, pero sí respeto. Gracias por todo. No respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, fue con una sola frase que me hizo llorar en silencio. Si te vas para encontrarte,
no dejes de buscarte hasta que lo hagas. Reservé una pequeña cabaña en la montaña cerca de Ouhai, un lugar rodeado de árboles, bruma matinal y caminos de tierra que no llevaban a ninguna parte, o tal vez sí. No conocía a nadie allí. Y eso fue lo mejor. Pasé los primeros días en completo silencio. Me levantaba con el sonido de los pájaros, salía a caminar entre los senderos, respiraba el olor de los pinos húmedos. Por primera vez en años no tenía que estar para nadie. No tenía que cumplir con expectativas, ni dar explicaciones, ni fingir sonrisas. Era solo yo, y eso al principio me aterrorizó. Porque cuando dejas de distraerte con el mundo, te enfrentas con tu verdad. Y la mía era que llevaba demasiado tiempo sin escucharme. Había sido madre, esposa, profesora, amiga, profesional, pero me había olvidado de ser simplemente mujer. Mujer con deseos, con miedo, con sueños pospuestos. Mujer con contradicciones. Mujer que no quería pedir permiso para cambiar. Comencé a pintar otra vez. No con técnica, sino con rabia. Con tristeza. Con libertad. Lienzos llenos de manchas abstractas, colores violentos, pinceladas torpes. Pero cada trazo era un desahogo. Cada imagen, un pedazo de mí que no sabía cómo decir en voz alta: estoy viva. Aunque duela. Estoy viva. Escribía todas las noches. Cartas que no enviaba. Una para Clara. Otra para mí misma de niña. Incluso una para mi exesposo. Pero la más difícil de todas fue la que le escribí a la mujer que había sido durante los últimos 20 años. La titulé, Perdóname por silenciarte. Y la terminé con una promesa: nunca más te voy a traicionar por miedo a perder a alguien. A partir de ahora, si hay que perder, que no seas tú. No todo fue poético. Hubo días grises, de cama, de llorar sin saber por qué. Hubo momentos en que quise volver atrás, mendigar el amor de mi hija, pedir perdón a cambio de retomar lo que ya no era mío. Pero resistí. Porque entendí que el proceso de sanación no es lineal. Que hay días de avance y otros de recaída. Y ambos son necesarios. Una mañana, mientras caminaba descalza sobre la hierba húmeda, sentí algo diferente. No era alegría. Ni siquiera paz. Era una especie de rendición. Pero no al dolor, sino a la vida. Una aceptación serena de que había perdido cosas que amaba. Pero también había ganado algo invaluable, el derecho a ser yo misma, aunque me costara quedarme sola por un tiempo. En esa cabaña volví a encontrarme. Y aunque aún no sabía qué vendría después, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de averiguarlo. Llevaba casi 2 meses en la cabaña cuando sucedió. El sol ya había comenzado a derretir los últimos restos del invierno, y las ramas secas que se asomaban por la ventana ahora empezaban a cubrirse de brotes verdes. Era como si la naturaleza entera susurrara: es tiempo de renacer. Y por primera vez, yo estaba lista para escucharlo. Esa mañana, me encontraba escribiendo en mi cuaderno, con una taza de té humeante entre las manos y los pies descalzos apoyados en la madera tibia del porche. Estaba escribiendo una carta para mí misma, de esas que no comienzan con «Querida Eva», sino con un silencio largo, como si el alma se tomara un respiro antes de hablar. Y entonces, sonó el teléfono. No había recibido llamadas en días. Lo había silenciado, apartado, casi olvidado. Cuando vi el nombre en la pantalla, sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Era Clara. El temblor en mis manos me hizo derramar el té. La taza cayó con un golpecito seco, pero no se rompió. Yo tampoco. Apreté el celular contra el pecho, como si eso me preparara para lo que estaba por venir. Y finalmente, deslicé el dedo para abrir el mensaje. Solo decía: ¿podemos hablar? 4 palabras. Sencillas. Pero eran todo. Eran la posibilidad de un puente, de un perdón, de una rendija por donde entrar de nuevo a su mundo. Respondí con algo aún más simple. Sí. Cuando tú quieras. Minutos después recibí otro mensaje. Estoy en casa. En la tuya.
En la de antes. Puedo esperarte un rato. Tomé las llaves del auto sin pensar. No me cambié. No me peiné. No me maquillé. Solo conduje. Con el corazón latiéndome en los oídos y el alma hecha un nudo. Cada semáforo, cada curva, cada cruce, me acercaba no solo a mi hija, sino a una versión de mí que había abandonado meses atrás. Cuando llegué, la casa seguía exactamente igual. La fachada de ladrillo claro, el jardín impecable gracias al sistema automático de riego, y ese árbol viejo que Clara y yo habíamos plantado juntas cuando tenía 5 años. Ahí estaba ella. Sentada en el escalón de entrada con una sudadera gris, jeans gastados y el cabello recogido en un moño alto que dejaba ver su rostro limpio, sereno y vulnerable. Me estacioné sin dejar de mirarla. Y cuando bajé del auto, sentí que mis piernas apenas me sostenían. Ella se levantó lentamente. Nos quedamos frente a frente por unos segundos que parecieron eternos. Ninguna de las dos dijo nada. Hasta que Clara dio un paso. Y luego otro. Y me abrazó. Se aferró a mí como si aún tuviera 5 años y acabara de perderse en una multitud. Como si todo el dolor que nos habíamos causado se derritiera en ese gesto silencioso. Yo la abracé con toda la fuerza que tenía. Cerré los ojos. Respiré su olor. Y supe que, pasara lo que pasara después, ese momento ya era suficiente para seguir adelante. Perdón, susurré, temblando. Perdón por todo. Ya no quiero explicaciones, mamá, me dijo, separándose un poco para mirarme a los ojos. Solo quiero saber si estás bien. Su pregunta me rompió y me sanó al mismo tiempo. Estoy intentando estarlo. Aprendí a estar sola. A escucharme. A no depender del amor de nadie para sostenerme. Pero sí, Clara. Estoy bien. ¿Y tú? Ella sonrió con tristeza. Te odié un tiempo. No por haberte ido, sino porque no entendía por qué no me llevaste contigo. Pensé que habías elegido empezar de nuevo sin mí. Sentí un nudo en la garganta. Nunca. Tú fuiste lo único que me dolió dejar. Por eso me alejé. Porque no podía arrastrarte a mi caos. Porque sabía que necesitabas espacio para sentir, para procesar, para llorar, sin mi culpa encima. Fue muy duro, admitió. Me sentí traicionada. Pero un día me vi en el espejo y noté lo mismo que tú describías. Esa sombra en los ojos. Esa sensación de estar cumpliendo un papel. Y entonces te entendí. Me dio rabia. Pero también te entendí. Nos sentamos juntas en el porche, donde tantos veranos habíamos compartido helados y cuentos nocturnos. Hablamos por horas. De nosotras. De papá. De lo que habíamos perdido, y lo que aún podía salvarse. Me contó que estaba saliendo con alguien. Una chica. Clara era bisexual, y nunca se había atrevido a hablar de ello conmigo. Me sentí culpable por no haber creado ese espacio de confianza. Pero me sentí agradecida por tener ahora la oportunidad de conocerla de verdad. Ella me ayudó a ver algo, me dijo Clara, mirando al cielo anaranjado. Que amar también es permitir que el otro se caiga, se rompa y se reconstruya. Que perdonar no es olvidar, es elegir seguir amando aunque duela. No supe qué decir. Solo la abracé. En ese instante, entendí que los lazos verdaderos no se destruyen cuando se rompen, se transforman. Y aunque nuestra historia tenía cicatrices, también tenía una raíz profunda que, pese al temporal, seguía viva. Esa noche no volví a la cabaña. Me quedé en casa, en mi antigua casa. Dormí en el sofá mientras Clara dormía en su cuarto. Y a la mañana siguiente, al despertarme, me encontré con una taza de café humeante esperándome en la mesa y una nota con su letra. Tal vez no volvamos a ser las mismas. Pero todavía podemos ser algo nuevo. Te quiero, mamá. Lloré. Pero esta vez, fue de alivio. Porque el amor, cuando es real, no necesita que todo esté perfecto. Solo necesita espacio para respirar. Y nosotras por fin, lo habíamos encontrado.
Después de aquella noche con Clara, algo dentro de mí se alineó por fin. No se trataba de que todo estuviera resuelto. Las heridas seguían ahí, y el perdón era todavía un proceso, no un destino. Pero ya no me sentía al margen de mi propia vida. Ya no era la intrusa en el guión de alguien más. Estaba, por primera vez en años, habitándome. Y eso era inmenso. Regresé a la cabaña unos días más, no para esconderme, sino para cerrar ese capítulo con dignidad. Empaqué mis cosas, limpié cada rincón con cuidado y antes de irme, enterré una pequeña caja en el jardín trasero. Dentro estaban las cartas que me había escrito, las que nunca envié, y un dibujo inacabado que había hecho en una noche de insomnio. Era un ritual. Un entierro simbólico de la mujer que fui, y un acto de gratitud hacia la que estaba empezando a ser. Volví a la ciudad sin planes concretos. Renté un pequeño departamento luminoso, con plantas colgantes y paredes desnudas listas para llenarse de color. Empecé a dar clases de nuevo, esta vez en un centro cultural más modesto, pero con un enfoque más humano. Menos teoría, más vivencia. Menos prestigio, más alma. Descubrí que había una comunidad de mujeres que, como yo, estaban reconstruyéndose desde sus escombros. Me sentí acompañada. Por fin. Una tarde cualquiera, decidí hacer algo que llevaba postergando años, volver al barrio donde crecí. No sé qué me impulsó exactamente. Tal vez nostalgia. Tal vez la necesidad de reencontrarme con la niña que una vez fui. Tomé mi auto, cargué la cámara fotográfica y me puse en marcha sin prisa, sin expectativas. Solo con el corazón abierto. El vecindario seguía igual en apariencia, las mismas casas de madera, las mismas veredas irregulares, los árboles viejos que parecían susurrar historias a quien supiera escucharlas. Pero había algo diferente en mí, y eso hacía que todo se viera con otros ojos. Caminé por las calles como quien camina dentro de un recuerdo. Me detuve frente a la antigua panadería donde solía comprar dulces con mi abuela. Saqué la cámara y tomé una foto. Luego pasé por la escuela primaria. Otra foto. Y por último, como por instinto, doblé por la calle donde vivía mi mejor amiga de la infancia. Lucía. El nombre aún me sabía a risa, a tardes de bicicleta, a confesiones de medianoche. Habíamos sido inseparables desde los 8 hasta los 17. Compartimos diarios, canciones, secretos, incluso el primer corazón roto. Luego la vida nos llevó por caminos distintos. Ella se mudó a California. Yo me quedé. No volvimos a hablar. Hasta ese día. Porque mientras tomaba una foto de un viejo mural desgastado, escuché una voz familiar, aunque más grave, más segura. ¿Eva? Me giré, y ahí estaba. Lucía. Más alta, el cabello más corto, una mezcla perfecta de elegancia y sencillez. Llevaba un vestido beige, sandalias de cuero, y una expresión en el rostro que oscilaba entre incredulidad y emoción contenida. ¿Lucía? Dije con la voz entrecortada. Ella sonrió, y esa sonrisa fue como abrir una ventana cerrada por demasiado tiempo. Dios mío, eres tú. Dijo mientras cruzaba la calle a paso rápido, sin soltar su bolso, sin apartar la mirada. ¿Qué haces aquí? Volví, respondí. Volví a buscar algo que no sabía que había perdido. Y entonces nos abrazamos. No fue un abrazo tímido ni formal. Fue un abrazo largo, profundo, como si los años no se hubieran interpuesto entre nosotras. Como si todas las versiones de quienes fuimos alguna vez se encontraran otra vez en ese instante. Nos fuimos a tomar un café. Ella vivía a 2 cuadras, en una casa preciosa de estilo colonial que ella misma había restaurado. Había dejado la arquitectura para dedicarse a bienes raíces, pero seguía amando los espacios con historia. Me mostró su jardín, sus libros, sus cuadros, y luego se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me miró con una calidez que me desarmó. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Qué ha sido de tu vida? No supe por dónde empezar. Así que fui honesta. Le conté todo. La maternidad. El matrimonio que se desgastó.
La decisión de romper con todo. El dolor de perder a Clara por un tiempo. El refugio en la cabaña. La reconstrucción. El reencuentro. Ella escuchó sin interrumpirme. Sin juzgarme. Solo con los ojos atentos y la mano sobre la mía. Te admiro, me dijo finalmente. Por tener el valor de derrumbarlo todo. Por atreverte a ser tú, incluso cuando eso significa ser incomprendida. Y en ese momento supe que algo se estaba abriendo otra vez. No era solo una vieja amistad que revivía. Era algo más. Algo que se tejía entre la piel y el alma. Una conexión que iba más allá del pasado. Pasamos horas hablando. Riéndonos. Llorando también. Me mostró un pequeño estudio donde pintaba en sus ratos libres. Me habló de su familia. De su soledad también. Y cuando se hizo de noche me ofreció quedarme. Acepté. No por comodidad. Sino porque sentí que, por primera vez, no estaba huyendo de mi pasado, sino volviendo a él con otros ojos. Esa noche, al apagar la luz, Lucía me miró desde su lado del sofá. ¿Sabes qué creo? Susurró. Que cuando una vida se rompe, es porque una nueva está buscando la forma de entrar. Y yo cerré los ojos. Sonreí. Porque por fin entendía lo que significaba esa frase. Y estaba lista. No sé en qué momento exacto ocurrió. Tal vez fue en aquella cena improvisada en su patio, con velas diminutas que parpadeaban entre las bugambilias. O quizá fue más temprano, mientras regábamos juntas las plantas y nuestras manos se rozaron sin querer, más de una vez. Tal vez no hubo un instante claro, sino una sucesión de pequeñas cosas que, en silencio, comenzaron a latir dentro de mí. Lo que sí sé es que una noche la miré, y ya no vi a mi mejor amiga de la infancia. Vi a una mujer. Una mujer que me hacía sentir segura y viva al mismo tiempo. Que me escuchaba sin intentar corregirme. Que no necesitaba salvarme ni explicarme ni ocupar un rol. Solo estar. Presente. Entera. Lucía. Lucía con su risa baja, con su forma de caminar descalza por la casa sin preocuparse por el reloj, con sus preguntas que no exigían respuestas. Ella, que parecía entender que la ternura también podía ser una forma de reconstrucción. Durante los días que pasé en su casa, compartimos lo cotidiano como si fuera sagrado. Cocinábamos juntas sin hablar mucho. Escuchábamos música mientras leíamos. Algunas tardes me enseñaba a cuidar sus orquídeas, otras, simplemente paseábamos por el vecindario como si fuéramos dos adolescentes matando el tiempo. Una noche, mientras cenábamos en el jardín, me preguntó: ¿sabías que cuando éramos niñas yo te amaba en secreto? Me quedé inmóvil. ¿Amarme cómo? Susurré, aunque en el fondo ya lo sabía. Como alguien que, a pesar de no saber lo que era el amor, sentía que tú eras lo más parecido a casa. No dije nada. Solo dejé que esa confesión me recorriera como un río tibio. La miré. Ella no bajó la mirada. Nunca te diste cuenta, agregó, sonriendo con dulzura. No admití. Tal vez porque en ese entonces, yo tampoco sabía cómo era ser amada sin condiciones. Hubo silencio. Un silencio largo pero sin incomodidad. Después, con suavidad, me acarició la mano. Y esa caricia tan simple y contenida, hizo que algo en mí cediera. ¿Y ahora? Pregunté sin atreverme a respirar. Ahora, dijo con los ojos brillantes, no espero nada. Pero sigo sintiendo lo mismo. Tal vez más. Y entonces, sin guión, sin promesas, sin miedo, la besé. Fue un beso lento, lleno de años no vividos. De cosas que nunca dijimos. De respeto o de ternura, de un fuego contenido que se encendía sin necesidad de arderlo todo. Después nos abrazamos. No hablamos más. Nos quedamos ahí, envueltas la una en la otra, con el sonido de los grillos y la brisa nocturna como única compañía. Dormimos en la misma cama, pero no hicimos el amor esa noche. No porque no quisiéramos, sino porque sabíamos que ese primer paso no necesitaba consumarse con el cuerpo.
Ya había ocurrido en el alma. Las semanas siguientes fueron un descubrimiento lento. Me encontraba a mí misma observándola mientras cocinaba, mientras regaba las plantas, mientras se acomodaba los lentes para leer. Y cada pequeño gesto me despertaba un cariño nuevo, una fascinación renovada. Ella no me apresuraba. No me exigía definir lo que teníamos. Solo me ofrecía su presencia sin condiciones. Y eso, después de todo lo que había vivido, era un alivio indescriptible. Pero también me daba miedo. Había aprendido a vivir sola. Había trabajado muy duro para reconstruirme. ¿Estaba lista para amar de nuevo? ¿Y si arruinaba esto también? Una noche, mientras veíamos una película, me puse de pie de repente. Me acerqué a la ventana. El cielo estaba despejado, y la luna colgaba como un farol solitario. Tengo miedo, le dije sin girarme. Ella se acercó por detrás y me abrazó con cuidado. Lo sé, susurró contra mi espalda. Yo también. No quiero perderme en esto. No quiero dejar de ser yo. Entonces no lo hagas, respondió con firmeza. No estamos aquí para completarnos ni para salvarnos. Solo para acompañarnos. Lo que tú eres, eso es lo que me enamora. Giré lentamente y la miré a los ojos. ¿Estás enamorada de mí? Desde que teníamos 13 años, sonrió. Solo que ahora lo sé con certeza. Y yo también lo supe. No había necesidad de correr. No necesitábamos declarar nada al mundo. Solo sabíamos que, después de tanta pérdida, después de tanto romper, algo dentro de nosotras se estaba construyendo. No desde la necesidad. No desde el vacío. Sino desde la elección. Desde la libertad. Clara lo supo antes de que se lo dijera. Las hijas siempre saben. Tu voz cambia cuando hablas de ella, me dijo por teléfono un domingo por la noche. No te preocupes, mamá. Solo quiero que seas feliz. Pero por favor, no desaparezcas otra vez. No lo haré, le prometí con lágrimas en los ojos. Esta vez me quedo. Esta vez me elijo y las elijo. La relación con Lucía no fue una historia de cuento. Tuvimos dudas, días de distancia, pequeñas discusiones por tonterías. Pero siempre volvimos. Siempre elegimos mirarnos, sentarnos a la mesa, escucharnos desde la verdad. Una tarde, mientras pintábamos en su estudio, me miró con expresión traviesa. ¿Qué pasaría si vendemos todo y nos vamos a recorrer la costa? Preguntó. Pasaría que por fin cumpliría un sueño que nunca me atreví a nombrar, le dije sonriendo. Entonces empieza a empacar. Y así, sin plan, sin mapa, iniciamos una nueva ruta. No sabíamos a dónde nos llevaría. Pero esta vez, no necesitábamos saberlo. Porque cuando encuentras a alguien con quien puedes ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin sacrificios, entonces cualquier camino es hogar. Nunca me imaginé siendo el tipo de mujer que deja todo atrás para subirse a una camioneta y recorrer la costa sin más plan que seguir el mar. Pero ahí estaba yo, empacando libros, pinceles, una cámara y 2 mudas de ropa, mientras Lucía ajustaba el asiento del copiloto con la misma emoción de una adolescente antes de su primer viaje sola. Vendimos algunas cosas. Alquilamos su casa por 6 meses. El resto lo pusimos en cajas etiquetadas, como si empacar los objetos fuera también empacar una etapa. Clara vino a ayudarnos. Ya no nos miraba con la distancia de los primeros meses. Nos abrazó a ambas y con esa madurez silenciosa que había desarrollado tan rápido nos dijo, esto no se ve todos los días. No se equivoquen, están haciendo algo valiente. Tomamos la carretera al amanecer. Nuestra ruta era sencilla, recorrer la costa de California, deteniéndonos donde quisiéramos, sin fechas, sin objetivos. Solo nosotras, el mar y una promesa implícita, vivir desde la verdad, aunque doliera, aunque asustara. El primer destino fue Carmel. Un pueblo que parecía sacado de un cuento, con casas de tejado curvo y olor a pan recién horneado. Pasamos la primera noche en una posada diminuta, frente a un acantilado. Al despertar,
Lucía me observaba dormir. No con deseo, sino con ternura. Como si se permitiera, por fin, descansar al lado de alguien sin temor a perderse. En las mañanas caminábamos por la playa, descalzas, hablando de lo que callamos durante años. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta, la sensación de ser invisible durante mi matrimonio, las veces que quise desaparecer sin dejar rastro, el miedo de que Clara me recordara solo por mis errores. Ella, a su vez, me habló de las noches en que se sintió completamente sola, rodeada de éxito, sin nadie que la viera más allá de su fachada impecable. Nunca tuve el valor de buscarte antes, me confesó una noche, sentadas en una roca mirando el oleaje. Te busqué en otras personas, en proyectos, en ciudades. Pero ninguna eras tú. Yo tampoco lo habría soportado antes, le respondí. Si me hubieras encontrado hace 5 años, te habría cerrado la puerta. Yo necesitaba romperme por completo para saber lo que realmente quería. Y ahí estábamos. 2 mujeres que ya no buscaban validación, que no necesitaban completarse con nadie. Habíamos aprendido, a través del dolor, a estar enteras por nosotras mismas. Tal vez por eso, amarnos no era una necesidad, sino una elección diaria. Cada ciudad nos ofrecía algo distinto. En Big Sur, acampamos cerca de los acantilados y aprendimos a dormir con el viento. En Santa Bárbara, pintamos juntas por primera vez, frente a un viejo faro. En cada destino, dejábamos un trozo de nuestra antigua vida y recogíamos algo nuevo. No eran souvenirs. Eran certezas. Piezas de un rompecabezas que, al fin, comenzaba a armarse. En Laguna Beach, conocimos a una pareja de mujeres mayores que llevaban 30 años juntas. Compartimos vino, historias y una pregunta que se quedó conmigo. ¿Qué hacen cuando sienten que el pasado aún pesa? Les pregunté. Una de ellas sonrió y respondió. Lo cargamos, claro. Pero aprendimos a no ponerlo al frente. Lo llevamos detrás. Como una mochila. No lo ignoramos. Solo lo dejamos donde no nos impida caminar. Y comprendí. Yo aún llevaba culpas. No por haberme ido, sino por no haber sabido irme mejor. Por los silencios, por las heridas. Pero esa noche, al escuchar a aquellas mujeres hablar de amor, de reconstrucción, de perdón mutuo, sentí que el peso empezaba a cambiar de lugar. Clara nos llamaba cada 2 o 3 días. A veces solo para contarnos que había cocinado. Otras veces para compartir alguna anécdota con su novia. Empezaba a sonar más ligera. Como si, al vernos libres, ella también se estuviera dando permiso para serlo. Un día en San Diego, Clara nos sorprendió. Nos esperó en un café junto al mar, con una sonrisa tímida y los ojos brillantes. Necesitaba verlas, nos dijo. No solo por extrañarlas, sino porque algo en mí me decía que si no compartía esto con ustedes, no iba a tener sentido. Sacó una pequeña libreta. Era un proyecto. Su primer plan independiente de desarrollo ecológico para una comunidad rural. Quiero que lo vean. Quiero que lo critiquen. Y si me animo, quiero que lo hagamos juntas. Lucía la abrazó con fuerza. Yo apenas podía hablar. Verla ahí, tan firme, tan segura, con el corazón abierto, me hizo entender que todas habíamos vuelto a casa. No al mismo lugar, ni al mismo tiempo. Pero habíamos llegado. Y fue en ese mismo viaje, en una noche silenciosa frente al océano, cuando Lucía me tomó la mano y me dijo: ¿Te casarías conmigo? Me reí primero. Luego lloré. No por la pregunta, sino porque, por primera vez, la respuesta me salió sin miedo. Sí. Pero no para sellar nada, sino para celebrar lo que ya somos. Y así, sin una fecha definida, sin una fiesta planeada, sin vestidos blancos ni discursos, hicimos nuestra promesa. Prometimos cuidarnos sin asfixiarnos. Amarnos sin pertenencias. Elegirnos cada día, incluso cuando nos molestáramos. Prometimos no olvidar de dónde veníamos, pero tampoco usarnos de refugio cuando el miedo apareciera. Prometimos seguir caminando juntas, incluso cuando el camino cambiara.
Y ese fue, sin duda, el inicio de una nueva historia. Una historia escrita por dos mujeres que un día decidieron romper con todo lo que las ataba. Y en ese desprenderse, aprendieron que el amor verdadero no te encierra, te abre. Volver a casa después del viaje fue diferente a todo lo que había imaginado. Ya no regresaba desde la huida, ni desde el dolor, ni desde la culpa. Regresaba desde la certeza. Desde la paz. Desde un lugar tan firme y claro dentro de mí, que hasta mi respiración parecía nueva. Y Lucía, como siempre, caminaba a mi lado. No como una muleta, ni como una salvadora. Sino como lo que era, mi igual. Mi compañera. Clara nos esperaba en casa. La suya. La nuestra. Una casa sencilla, de fachada blanca y jardín lleno de plantas mal cuidadas que a mí me parecieron hermosas porque las había elegido ella. Nos recibió con una sonrisa que era un abrazo. Y con una cena improvisada que sabía a reconciliación. Fue esa noche, sentadas en su comedor con música suave de fondo y velas encendidas no por estética sino por calidez, cuando Lucía y yo le contamos que nos íbamos a casar. No fue una escena grandiosa ni un anuncio lleno de dramatismo. Solo lo dijimos. Como quien cuenta algo natural. Porque en el fondo lo era. Clara se quedó en silencio unos segundos. ¿Casarse? Repitió con una mezcla de sorpresa y ternura. Lucía asintió, tomándome la mano sobre la mesa. Pero no será una boda convencional, aclaró ella. No habrá vestido largo ni fiesta con 500 invitados. Será algo íntimo. Algo que nos represente. Clara nos miró fijamente. Y entonces, con una lágrima escapando de su ojo izquierdo, dijo: Nunca pensé que iba a escuchar eso de ti, mamá. Pero me hace feliz. Porque nunca te vi tan libre. Tan tú. Me temblaron los labios. No por inseguridad, sino porque su frase me devolvía algo que creí perdido para siempre, su respeto. Y tú, le dije. Tú me enseñaste a no tener miedo de mostrarme como soy. Porque si una madre no se atreve a ser auténtica, ¿qué ejemplo puede dar? Clara se levantó, rodeó la mesa y nos abrazó a ambas. Estoy orgullosa, susurró. Fue en ese instante cuando sentí por fin que lo había logrado. No solo me había reconstruido. No solo me había reencontrado con el amor. Había logrado algo más difícil, había logrado ser yo sin esconderme. Sin pedir disculpas. Y con mi hija a mi lado. Pero, como la vida siempre se encarga de recordarnos, la aceptación completa no siempre viene de inmediato ni de todos. Una semana después, mi hermana menor vino a visitarme. No sabía nada de mi relación con Lucía. La última vez que hablamos fue durante mi separación, y en aquel entonces yo todavía era incapaz de poner en palabras lo que sentía. Cuando llegó a casa y nos encontró a las dos cocinando, abrazadas por momentos, sonriendo como adolescentes enamoradas, lo entendió todo. Y no dijo nada. Durante la comida fue distante. Fría. Observadora. Hasta que, al final, estalló. ¿Esto es lo que eres ahora? Preguntó con tono seco. ¿Vas a cambiar toda tu vida por una mujer? La pregunta no me dolió. Lo que dolió fue el tono. El juicio que venía disfrazado de preocupación. No he cambiado mi vida por una mujer, respondí con firmeza. He cambiado mi vida por mí. Ella solo fue el espacio donde finalmente me atreví a ser libre. ¿Y Clara? ¿Ella lo acepta? Ella lo entiende. Me ama. Y está feliz por mí, respondí. Mi hermana suspiró, como si necesitara descargar una decepción largamente contenida. No todos van a entenderlo, Eva. La familia, mamá, papá. No necesito que todos lo entiendan, le dije. Solo necesito no seguir mintiéndome. Ya viví lo suficiente en función de lo que los demás esperaban de mí. Y no pienso volver a hacerlo. No hubo gritos. No hubo ruptura. Pero cuando se fue, su abrazo fue breve, distante. Como si ya no supiera dónde colocarme en su vida. Y lo acepté.
Porque aprender a vivir en autenticidad también significa aceptar que no todos caminarán a tu lado. Pero eso no quiere decir que no sigas caminando. Con el paso de los días, empezamos a organizar nuestra pequeña ceremonia. Una tarde en el campo. Clara sería la única testigo. No habría discursos. Solo votos personales, pronunciados bajo el cielo abierto, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de todo lo que ya habíamos recorrido. Lucía eligió no usar vestido. Yo tampoco. Nos pusimos ropa cómoda. Nos descalzamos. Caminamos por la hierba hasta el punto más alto del terreno que una amiga nos prestó. Clara se paró detrás de nosotras, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Lucía me miró y dijo: No te prometo no tener miedo. Pero sí te prometo no rendirme. Prometo quedarme cuando quiera huir. Escucharte cuando me incomode. Y sostenerte cuando la vida te canse. Yo respondí: No te prometo perfección. Ya no creo en eso. Pero sí te prometo presencia. Valentía. Y verdad. Siempre verdad. Nos abrazamos. Nos besamos. Y luego comimos juntas sobre una manta en el suelo, como si el tiempo no existiera. No fue una boda de cuento. No hubo aplausos ni fuegos artificiales. Pero hubo algo más importante, nosotras. Clara. La tierra bajo nuestros pies. Y el cielo como único techo. Y en ese instante supe, con una certeza que no necesitaba explicación, que finalmente había llegado. A mí. A mi hogar. A la vida que elegí. Y que, después de tanto dolor, por fin, era digna de ser celebrada. El día después de la ceremonia, me desperté con la luz del sol colándose por la ventana, el aroma a café fresco desde la cocina, y esa paz serena que solo llega cuando el alma por fin baja los hombros. Lucía tarareaba bajito una canción de esas que nadie recuerda el nombre, y yo me quedé unos segundos más en la cama, mirando el techo, respirando hondo. Por primera vez, no tenía que salir corriendo a cumplir ninguna expectativa. No tenía que disimular ni sostener un rol, ni pedir perdón por ser quien era. Pero la vida a veces pone pruebas justo cuando uno empieza a sentirse demasiado cómoda. Aquel mediodía, revisando mi correo en la mesa del comedor, vi un mensaje que me congeló la sangre. Era de él. Mi ex esposo. No habíamos tenido contacto real desde la separación. Apenas algunos intercambios administrativos por correo, secos, puntuales. Había respetado mi silencio. Y yo el suyo. Pero ahora, ahí estaba su nombre brillando en la pantalla, como un eco lejano de todo lo que alguna vez fuimos. El asunto decía simplemente: ¿podemos hablar? Mi corazón se aceleró. Dudé en abrirlo. Pensé en ignorarlo. Pero una parte de mí sabía que, si quería cerrar este capítulo de verdad, tenía que enfrentar lo que quedaba sin resolver. Le respondí con cautela, sugiriendo un encuentro en un lugar neutral. Una cafetería en el centro a la que solíamos ir hace años, pero que ya no nos pertenecía emocionalmente. Elegí el día y la hora. Él aceptó sin más. Lucía me miró con cierta inquietud cuando le conté. ¿Estás bien con esto? Asentí. No es por él. Es por mí. Ya no quiero dejar cabos sueltos. Te acompaño si quieres. Gracias. Pero esta vez, necesito ir sola. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Más delgado. Con canas que antes no tenía. Un rostro más marcado. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Esos que conocí cuando aún creíamos que la vida era una línea recta. Se levantó al verme, me ofreció la mano. Yo acepté. Nos sentamos. Y durante unos segundos, el silencio fue incómodo, pesado. Hasta que él habló. No sabía si debía escribirte. Pero necesitaba hacerlo. Asentí. Lo dejé continuar. Vi una foto. Clara la subió. Ustedes casadas. La palabra quedó flotando en el aire. No había desprecio en su tono.
Pero sí una confusión antigua. Como si aún tratara de reorganizar el mapa después del terremoto. Sí, le respondí con firmeza pero sin dureza. Nos casamos. No como algo simbólico. No para demostrar nada. Solo porque así lo sentimos. Bajó la mirada. Tomó un sorbo de café. No quiero discutir. No vine a eso. Solo quería entender. ¿Entender qué? ¿Por qué? Me miró por fin. ¿En qué momento te convertiste en alguien que yo ya no conocía? ¿Fue todo mentira? ¿Fingiste todos esos años? Tomé aire. Sentí la tentación de defenderme, de lanzar una lista de justificaciones. Pero no. No estaba allí para convencerlo. Estaba allí para ser clara. Nada fue mentira. Lo que tuvimos fue real. Lo que construimos también. Pero las personas cambian. Yo cambié. No de un día para otro, sino poco a poco. Y en algún punto, ya no cabía dentro de lo que tú y yo éramos. ¿Y Lucía? Lucía llegó cuando yo ya no podía seguir ignorando lo que necesitaba. No fue la causa. Fue la luz. Y por primera vez me sentí viva. Completamente. Sin miedo. Él cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, supe que estaba luchando por aceptar algo que no le resultaba fácil. ¿Clara está bien con esto? Sí. Tuvimos un camino difícil, pero nos reencontramos. Ella me ve. No como la madre perfecta, sino como una mujer real. Y eso, para mí, vale más que cualquier aprobación. Hubo otro silencio. Pero esta vez no fue tan incómodo. Era un silencio que buscaba espacio para aceptar. No te guardo rencor, dijo finalmente. Solo, me hubiera gustado que me lo dijeras antes. Que no me dejara enterar por los restos. Lo sé. Y lo lamento. No lo hice por crueldad. Lo hice por cobardía. Porque no sabía cómo romperte el corazón sin romperme yo también. Asintió. Nos despedimos sin abrazos. Pero con respeto. Con una mirada que decía, ya no somos los mismos, pero también fuimos algo bueno mientras duró. Al salir, sentí algo extraño. No era tristeza. Era una especie de alivio. Como si por fin pudiera cerrar esa puerta sin sentir que la estaba clausurando con furia. Era simplemente una puerta que ya no necesitaba estar abierta. Volví a casa y encontré a Lucía leyendo en el sofá. Me miró, dejó el libro, y abrió los brazos. ¿Cómo estás? Me acurruqué junto a ella, apoyando la cabeza en su pecho. Libre, le dije. ¿De él? De mí misma. De lo que fui y de lo que esperaban que fuera, de lo que yo misma temía dejar atrás. Lucía acarició mi cabello en silencio. Yo cerré los ojos. Porque entendí finalmente que las sombras del pasado no se vencen peleando contra ellas. Se disuelven cuando les damos un lugar. Cuando las reconocemos sin permitirles guiarnos más. Y esa noche dormí sin peso. Sin guerra interna. Con el corazón limpio. Porque la mujer que era, ya no tenía que esconderse. Y por primera vez, el pasado no era una amenaza. Era solo parte de mi historia. Pero ya no era mi presente. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos que nunca terminamos de conocernos, ni a nosotros mismos ni a los que más amamos. Clara venía cada vez más seguido a casa. A veces con su novia, otras veces sola. Compartíamos cenas largas, risas espontáneas, pequeñas anécdotas cotidianas que ya no eran filtradas por la cautela o la sospecha. Nuestro vínculo estaba sanando lentamente, como una herida que se deja al aire, sin vendas apretadas ni intervenciones forzadas. Y sin embargo, yo notaba algo distinto en ella. A veces la sorprendía callada, mirando al vacío, como si algo en su interior la estuviera retando. Otras veces, respondía de forma cortante ante comentarios inocentes. Me preocupaba, pero no quise presionar.
Había aprendido que cada una necesita su tiempo para abrir la puerta de sus propios conflictos. Hasta que un viernes por la noche, mientras lavábamos los platos juntas, lo dijo. Mamá, tengo que contarte algo. Dejé el vaso que estaba secando y la miré con calma. Dime. Ella respiró hondo. Tenía la mandíbula tensa, los ojos húmedos, como si llevara días ensayando esa frase. No es sobre mi novia, aclaró. Es sobre mí. Sobre algo que no pude decirte antes. Mi pecho se apretó, pero no dije nada. Solo asentí. Cuando tú te fuiste, yo empecé a tener miedo de sentir. Miedo de descubrir algo en mí que no encajara en lo que creía ser. Bajó la mirada. Se apoyó en el borde de la encimera. Y entonces lo dijo con la voz temblorosa. Durante mucho tiempo pensé que mi atracción por las mujeres era solo una confusión. Algo pasajero. Pero no. Es parte de mí. Lo ha sido desde siempre. Y me tomó años dejar de odiarlo. Me tomó tu partida, para entender que tenía derecho a elegir mi verdad. Me quedé paralizada. No por sorpresa, sino por el peso de lo que estaba diciendo. Por la revelación no de su orientación, sino del dolor que arrastraba en silencio. El miedo de decepcionarme. El miedo de repetir mi historia. El miedo de no ser suficiente si se mostraba completa. La abracé tan fuerte que sentí su cuerpo aflojarse en el mío. Gracias por confiar en mí, le dije susurrando en su cabello. Gracias por darme esta parte de ti. Pero escúchame bien, Clara, nunca jamás tu verdad puede ser un motivo de vergüenza. No para ti. Y mucho menos para mí. Tenía miedo de que pensaras que lo hacía por imitación, sollozó. Como si estuviera copiando tu camino. Como si fuera una extensión tuya. Tú no eres yo, respondí con firmeza. Tú eres tú. Y aunque nuestras historias se toquen, no se confunden. Tú estás tomando tus propias decisiones. Y eso me hace sentir profundamente orgullosa. Nos quedamos abrazadas en silencio. Era un silencio distinto al de los primeros meses tras mi partida. No dolía. No separaba. Era un silencio lleno de alivio, de comprensión mutua, de respeto. Lucía se acercó desde el umbral de la cocina. Había escuchado. Clara la miró. Y sin necesidad de palabras, abrió los brazos. Fue el abrazo más hermoso que presencié en mi vida. Una hija, una madre, y una mujer que un día fue mi mejor amiga, y ahora era el amor con el que decidí vivir. Unidas no por sangre ni por obligación, sino por elección, por aceptación, por algo mucho más fuerte, la verdad compartida. Más tarde Clara y yo salimos al patio con 2 copas de vino. El cielo estaba despejado. Las estrellas colgaban como promesas antiguas. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió cuando te fuiste? Me dijo de pronto. No que te fueras. Sino que nunca me dijiste que estabas rota. Que estabas tan cansada. Me hubiera gustado saberlo antes. Para cuidarte. Para entenderte. La miré, con un nudo en la garganta. Y yo no quise que me vieras débil, admití. Pensé que tenía que ser invencible. Pero aprendí tarde que mostrarnos frágiles también es una forma de educar. También es amor. Lo sé ahora, susurró. Nos quedamos ahí en silencio, mirando el cielo. Y en ese instante, supe que mi hija no solo me había perdonado. Me había comprendido. Y me había elegido de nuevo. Como madre. Como mujer. Como ser humano con luces y sombras. Y entonces lo entendí todo. No había cometido un error al reconstruir mi vida. El verdadero error habría sido negarme la oportunidad de vivirla con honestidad. Y gracias a esa decisión, Clara también se estaba permitiendo vivir la suya. Libre. Entera. Amada. Las verdaderas reconstrucciones no ocurren de golpe. No hay un día exacto en que todo queda arreglado, ni una sensación repentina de ya estoy bien. No. Sanar, reconstruirse, volver a vivir,
es un proceso tan sutil como poderoso, y ocurre en los momentos más sencillos. Como cuando te despiertas y ya no sientes ese vacío en el pecho. Como cuando cocinas sin prisa, tarareando una canción. Como cuando caminas por la calle y ya no te escondes. Eso fue lo que empecé a experimentar en mi nueva vida con Lucía. Después de tanto ruido interior, por fin llegó el silencio, pero no el que asfixia, sino ese que acaricia. Ese que acompaña. Ese que permite escuchar lo que de verdad importa. Nos mudamos a una casa pequeña pero luminosa, cerca del mar. Con ventanas que dejaban entrar el sol de la tarde y un jardín que todavía estaba por nacer. No queríamos una mansión. Queríamos un hogar. Un espacio con cicatrices propias como nosotras, pero listo para ser habitado con amor. Fue Lucía quien propuso la idea una tarde, sentadas con los pies descalzos en el porche. ¿Y si abrimos algo juntas? ¿Algo como qué? Algo que una nuestras dos pasiones. Restauración. Diseño. Arte. Espacios que hablen. Y así nació Espacios con Alma, nuestro pequeño estudio de diseño y recuperación arquitectónica, enfocado en transformar casas olvidadas en hogares llenos de significado. Pero no solo casas. También vidas. Historias. Historias como la nuestra, llenas de grietas, pero todavía capaces de sostener belleza. Empezamos con un solo proyecto. Una casa vieja, casi en ruinas, heredada por una mujer que había perdido a su madre y no sabía qué hacer con ella. Le ofrecimos algo distinto, no solo reformar, sino recuperar su alma. Y lo hicimos. Con respeto, con arte, con conversaciones largas sobre lo que la casa había sido y lo que podía llegar a ser. Cuando entregamos las llaves, esa mujer lloró. Y supe que estábamos en el camino correcto. El estudio creció despacio. Como crecen las cosas que se hacen desde el corazón. Sin prisas. Sin obsesión. Solo con propósito. Clara colaboraba desde la distancia con propuestas ecológicas. Incluso nos propuso trabajar juntas en un proyecto comunitario en el que estaba involucrada. Lo hicimos. Y fue uno de los regalos más grandes que la vida me dio, trabajar codo a codo con mi hija, no solo como madre e hija, sino como mujeres con visiones complementarias. Como iguales. Lucía, por su parte, florecía. Nunca la había visto tan plena. No porque todo fuera fácil. No lo era. Teníamos diferencias. A veces discutíamos. Otras veces simplemente necesitábamos nuestro espacio. Pero ya no teníamos miedo de decirlo. De decir esto me duele, esto necesito, esto no puedo darte hoy. Habíamos aprendido a amar desde la verdad. Y eso era más profundo que cualquier ideal de romanticismo. Las mañanas eran nuestras favoritas. Café fuerte. Silencio compartido. Listas de tareas escritas a mano. Un beso en la frente antes de salir. Y cada vez que la miraba salir por la puerta, sabía que la elegía de nuevo. No por necesidad, sino por elección. Una tarde de otoño, Clara vino con su novia y su perro. Cocinamos todas juntas, reímos, discutimos recetas. Nos sentamos en el jardín con copas de vino, viendo cómo las hojas caían con lentitud sobre la tierra húmeda. Y en medio de esa escena cotidiana, mi hija se volvió hacia mí y me dijo algo que guardaré por siempre. ¿Sabes lo que más admiro de ti, mamá? Que volviste a empezar. Y no solo empezaste de nuevo, lo hiciste con belleza. Con dignidad. Sin destruir a nadie ni destruirte tú. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque lo había soñado muchas veces. Esa validación no como madre perfecta, sino como mujer que se equivocó, que rompió cosas, pero que también tuvo el coraje de reconstruirse sin esconder los escombros. Gracias, hija, le dije. Pero no lo hice sola. Lo hice con ustedes. Y con una versión de mí que por muchos años creí perdida. Esa versión ahora eres tú, me respondió. Esa noche, cuando se fueron, Lucía y yo nos sentamos en la terraza. El cielo estaba despejado. Y entre sorbo y sorbo de té, me tomó la mano y dijo:
¿Te das cuenta? Lo hicimos. ¿El qué? Todo. Volver a empezar. No morir en el intento. Convertir la soledad en fuerza. Convertir el dolor en arte. Y lo más difícil, abrirnos al amor sin miedo. Sonreí. Porque sí. Lo habíamos hecho. Y no era el final de la historia. Era apenas el principio. De una vida real. Llena de decisiones conscientes, de vínculos profundos, de rutinas que no aburren porque se viven con el alma despierta. Y ahí, bajo ese cielo tranquilo, con las manos enlazadas y el corazón en paz, supe que ya no necesitaba mirar atrás con culpa. Porque lo que estaba delante de mí, era infinitamente más hermoso. El tiempo ya no es para mí una línea recta. Aprendí que no todo final es una despedida, ni todo inicio una celebración. A veces el comienzo más importante ocurre después de haberlo perdido todo. Después de haber sido malinterpretada, juzgada, señalada, incluso por quienes más amas. Y sin embargo también aprendí que la verdad, la verdadera verdad, siempre encuentra la forma de abrirse paso. Aunque tarde. Aunque duela. Aunque tengas que reconstruirte con las manos desnudas y el corazón hecho trizas. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no busco a la mujer que alguna vez fui. Esa mujer ya no está. Pero tampoco la extraño. Porque en su lugar hay una mujer nueva. Más serena. Más libre. Más imperfecta, y más viva. Una mujer que no tiene miedo de elegir distinto. De amar distinto. De hablar claro. De decir me equivoqué sin que se le caiga el mundo. Y sobre todo, una mujer que aprendió a pedir lo que necesita sin disculparse por ello. El amor con Lucía no es perfecto. Pero es honesto. Nos elegimos cada día, aun en los días grises. Sobre todo en los días grises. Nos acompañamos sin atarnos. Nos sostenemos sin salvarnos. Y eso, para mí, es lo más parecido a la plenitud. Mi relación con Clara se transformó en algo más profundo que la maternidad, una amistad que se construye desde el respeto, la admiración mutua y la aceptación real. Ahora, cuando me cuenta sus dudas, sus miedos, sus proyectos, ya no espera que yo tenga todas las respuestas. Y yo tampoco finjo tenerlas. Solo la escucho. La abrazo. Y le recuerdo que no está sola. Lucía y yo seguimos trabajando juntas. Nuestro estudio ha crecido, sí. Pero más que clientes o números, lo que nos llena es ver cómo las casas vuelven a respirar. Cómo las personas nos abren sus historias más íntimas para que transformemos no solo sus espacios, sino sus formas de habitarse a sí mismos. Una vez una mujer recién divorciada nos dijo mientras recorría su nuevo hogar: «Esta casa no es grande, pero me hace sentir que vuelvo a mí». Y yo la entendí. Porque eso fue lo que hice con mi propia vida, reconstruirla no para que fuera más grande, más exitosa, más admirada, sino para que me representara. Para que, al abrir la puerta de cada día, pudiera decirme sin dudar: sí, esto soy yo. Ahora, algunas noches, cuando cae el silencio y la ciudad duerme, me siento en el porche con una manta y una copa de vino. Miro las luces lejanas, los árboles meciéndose, el cielo oscuro. Y me permito recordar. No con nostalgia, sino con gratitud. Porque todo aquello que me dolió, que me rompió, que me obligó a huir de mí misma, fue también lo que me empujó de regreso. Me enseñó a dejar de sostener una versión perfecta y a construir una vida que tuviera sentido, aunque no siempre tuviera lógica. Y eso, para mí, es lo más valiente que he hecho. Porque al final, no se trata de a quién amas. Ni de qué título llevas. Ni de cuántas personas te aplauden. Se trata de cómo te habitas. De si puedes mirarte al espejo y no apartar la vista. De si puedes caminar por la vida sin traicionarte. De si puedes decir esta soy yo, y que eso te baste. No sé qué vendrá después. Tal vez nuevas pérdidas. Tal vez nuevos comienzos. La vida, lo sé, no deja de moverse. Pero ya no temo al cambio. Porque ahora entiendo que cada versión de mí fue necesaria para llegar a esta.
A esta mujer que un día se rompió. Y que decidió no quedarse rota, sino renacer. Gracias por acompañarme en esta historia. O mejor dicho, gracias por dejarme contarte cómo me volví a encontrar. Porque, tal vez mientras escuchabas mi historia, empezaste también a recordar la tuya. Y si ese es el caso, entonces todo valió la pena.